Hola a todos, yo soy Maide, bienvenidos a mi canal. Aquí encontrarás recetas que hago en el día a día y hoy vamos a hacer alitas de pollo a la naranja. Nos vamos al fuego, colocamos una sartén y aquí vamos a utilizar 1,5 libras de alitas de pollo o 12 alitas de pollo para ser exacto. A esto le vamos a agregar 1,5 tazas de jugo de naranja que puede ser natural o del que compras en el supermercado. En mi caso yo usé natural, usé aproximadamente unas 4 naranjas grandes. Lo vamos a tapar y cuando comience a hervir le vamos a agregar una cucharadita de ajo picado, media cucharadita de orégano, una cucharadita de paprika y también le voy a poner un poquito de sal, pero quiero que vean más adelante porque le voy a explicar el motivo por el cual yo le pongo la sal. Aquí le estoy agregando un poco de pimienta negra. Siento que la pimienta le agrega un sabor único, por eso es que lo uso en muchas de estas recetas. Y ahora sí vamos a revolver un poquito, a virar nuestro pollo para que se mezcle bien toda la sazón con el jugo de naranja. Lo tapamos y lo dejamos cocinar por 15 minutos. Pasados los 15 minutos, miren, ya va cogiendo un poquito de color, agarrando un poquito de sabor y ahora sí vamos a agregar 2 cucharadas de salsa barbecue, la salsa barbecue que más te guste, también una cucharadita de mostaza y un poquito de aceite de oliva. Este es un toque mío muy personal. Ahora vamos a hablar de la sal. Yo le estoy poniendo esta salsa de soya que es baja en sal. Por eso le estoy agregando 3 cucharadas, pero en el caso que use la salsa de soya regular, miren, si se notan ahí es más ligera, pero si usan la salsa de soya regular tiene mucho más sal, es un poquito más espesa, por eso les recomiendo primero poner la salsa y después la sal para que no le vaya a quedar salado. Aquí le estoy poniendo 2 cucharadas de miel, que esto es lo que le da ese toquecito un poquito dulce al pollo. Y por último, esto es un poquito de picante. Ya esto es al gusto, esta salsa ni pica mucho porque yo tengo tolerancia bajita al picante, pero si usted es de lo que le gusta, aquí puede aprovechar porque es de esas recetas que yo digo que necesitan su toquecito de picante. Vamos a revolver todo y ahora sí tapamos y cocinamos hasta que se reduzca la salsa. Así quedó pasado 10 minutos más, o sea que en 25 minutos ya nuestro pollo estaba listo. Miren cómo quedó esto y aquí lo vamos a acompañar con un arrocito blanco. Miren, esto es un almuerzo delicioso, una cena súper sencilla, pero la verdad que todos lo van a disfrutar. ¿Y por qué le dejo la salsita? Pues por esto, porque a mí me encanta ahora ponérsela encima y miren, aquí tienes un almuerzo 10 de 10. Espero les haya gustado la receta, la puedan hacer en casa. Esto queda súper, súper suavecito porque la naranja ablanda muchísimo el pollo, miren. Gracias por ver el video, salud, bendiciones y buen provecho.